De vez en cuando, la Tierra revela sus secretos ocultos a la humanidad y nunca dejamos de asombrarnos por la diversidad y magnificencia de nuestro planeta. Entre estas cosas asombrosas, criaturas, objetos y fenómenos, a menudo hay peligros, astucia e incluso peligrosos para los humanos. Estás en el canal Top Facts y te mostraremos algunas de las cosas más impactantes capturadas en cámara, como las huellas de dinosaurios o gigantes indefensos. Permaneciendo como un enigma eterno, los dinosaurios continúan intrigando a la gente. A veces, es posible descubrir restos fósiles gigantes bien conservados, y otras veces, solo las huellas de un dinosaurio pueden dejarte sin aliento. Los habitantes de Escocia quedaron asombrados cuando los arqueólogos encontraron gigantescas huellas de dinosaurios en la isla de Skye, pertenecientes a dos especies diferentes. El primer dinosaurio era uno de los terópodos, que recorrían la Tierra hace unos 230 millones de años, y su pie tenía 3 dedos. Un aterrador tiranosaurio también cae en este grupo. El otro dinosaurio pertenecía al grupo de los saurópodos, que incluye los dinosaurios más grandes y los animales más grandes que hayan existido en la Tierra. A juzgar por las huellas, era un joven dino de unos 2 metros de altura. En total, alrededor de otras 50 huellas más fueron pisoteadas, a través de las cuales los científicos esperan obtener un conocimiento más detallado sobre esta era prehistórica y estos animales. Este hombre hizo un descubrimiento épico en el vertedero cuando recogió una concha fosilizada en particular. Resultó ser la concha de la tortuga más antigua que haya existido en la Tierra. No contento con eso, el hombre continuó buscando y encontró más restos fósiles de dinosaurios e incluso dientes de tiburón. ¡Qué vertedero prehistórico tan asombroso!, podrías exclamar. Aunque los mamuts recorrían la Tierra hace mucho tiempo, incluso el descubrimiento o hallazgo más pequeño siempre tiene valor para los científicos. En Yakutia se encontraron colmillos de mamut enteros, así como cráneos, huesos dispersos y cráneos rotos, muchos de los cuales fueron destrozados y enterrados en el suelo no debido a batallas prehistóricas, sino debido al saqueo de cazadores de marfil. A pesar de las estrictas prohibiciones de caza, el saqueo de reliquias históricas sigue siendo una práctica común en muchas partes del mundo. Lo más triste es que el despiadado deseo de obtener beneficios y el trato inhumano a la naturaleza destruyen valiosas fuentes de evidencia para los científicos. Inesperadamente cerca, los arqueólogos excavaron un extraño objeto en el lodo fangoso, como si un gran animal se hubiera quedado atrapado en el barro, pero lo que encontraron fue el cuerpo conservado de un mamut prehistórico. Y tenía una característica sorprendente que dejó a todos en shock: 2 trompas. En la historia no ha habido descubrimientos similares. No está claro si se trata de alguna anomalía o ilusión, pero toda la historia se asemeja mucho a videos en los que gigantes, elefantes o grandes animales con cuernos quedan atrapados en trampas de barro y no pueden escapar por sí mismos. Desafortunadamente, no hay otros registros de lo que le ocurrió a este mamut y cómo lucía. En aquellos tiempos, no existían ni rescatistas ni seres humanos en absoluto. ¿Crees que los elefantes y los mamuts podrían haber tenido problemas comunes con trampas tan astutas? Un grupo de investigadores en Cuba se adentró en una cueva submarina en Varadero. Buscaban vida, pero tropezaron con restos que casi les volaron la cabeza. En la cueva sumergida había cráneos y huesos masivos pertenecientes a animales extintos de tiempos antiguos. Los restos descubiertos tenían varios miles de años. Este descubrimiento fue peculiar, pero no único. También se encontraron restos petrificados de muchos animales extintos, no en el océano, sino en la ciudad de Los Ángeles, California. Es intrigante que una ciudad rebosante de vida oculte cientos y miles de tales fósiles bajo su superficie. ¿Quién sabe qué más se encuentra bajo nuestros pies? La tierra que pisamos está llena de misterios, como lo demuestra esta asombrosa expedición arqueológica. Un equipo de arqueólogos desenterró un colmillo de mamut increíblemente bien conservado.
que medía 8 pies de largo y se estima que tiene alrededor de 500.000 de años de antigüedad. Es el colmillo fósil más grande jamás encontrado en el Medio Oriente y probablemente pertenecía a un mamut colosal. Llevar 150 kilogramos era una carga pesada. Este descubrimiento fue realizado por investigadores rusos. En la región de un lago siberiano cerca del Ártico, encontraron el esqueleto de un mamut lanudo. Lo sorprendente es que entre los muchos huesos había restos que no estaban completamente fosilizados, sino que contenían muestras de tejido blando, por ejemplo, en los huesos de las piernas y en restos del cuero cabelludo. Este mamut caminó sobre la Tierra hace al menos 10.000 años. ¿Cómo pudo haberse conservado así? Los científicos pudieron obtener mucha información de estos materiales: la edad del mamut, su tamaño e incluso su estado de salud. Las partículas de tejido blando son mucho más raras que los fósiles. En México, se descubrió un colmillo excepcionalmente bien conservado, sorprendiendo a los residentes locales. Nadie esperaba que tales hallazgos estuvieran literalmente a unos pocos pasos de distancia. En el pequeño pueblo israelí de Nitzana, los arqueólogos descubrieron algo parecido a un hogar antiguo, pero resultó ser una chimenea prehistórica significativa. Enterrados bastante cerca de la superficie en el suelo, se encontraban huevos de avestruz muy bien conservados. Después de encontrar 8 huevos prehistóricos más cerca, se convirtió en el depósito más extenso de este tipo de huevos jamás descubierto. En comparación con los huevos normales, estos eran 25 veces más grandes y datados con 4.000 años de antigüedad. Según los arqueólogos, los huevos no eran utilizados como alimento por los antiguos habitantes, sino que también los usaban como recipientes, material para hacer ornamentos y objetos funerarios. Esto indica que los avestruces eran aves importantes en esa época. Imagina el tamaño de una tortilla hecha con un huevo así. Durante las excavaciones en el permafrost de Yukon, ubicado en Canadá, el equipo encontró el cráneo de un bisonte masivo que aún estaba congelado. Por lo tanto, el arqueólogo intentó extraerlo cuidadosamente del permafrost para preservar el ADN. El increíble cráneo, que podría proporcionar más detalles sobre la adaptación de los animales y el cambio climático en ese momento, era verdaderamente impresionante en tamaño. La distancia entre los cuernos del bisonte antiguo medía más de 1 metro, lo que sugiere que el bisonte prehistórico probablemente pesaba mucho más que los modernos. Según los fósiles encontrados, la longitud de la tortuga más grande del mundo se registró en 1,20 m. Pero una colosal tortuga fosilizada descubierta en España superó todos los registros anteriores. Su tamaño medía 2,40 m de longitud, convirtiéndola en la tortuga más grande que haya vagado por el planeta Tierra. Y también fue la más antigua. Habitó este lugar aproximadamente hace 11 millones de años. Hubo otro detalle interesante. Los científicos examinaron el caparazón y encontraron restos de cuernos. Se presume que los machos los tenían, lo que les permitía defenderse de enormes depredadores. Así que las tortugas de ninguna manera son las criaturas más inofensivas de la Tierra y mucho menos cobardes. Observa este dinosaurio de cuello largo, descubierto hace casi 10 años en Patagonia. Esta pintoresca región argentina es conocida por producir con frecuencia restos fosilizados similares. Este dinosaurio se clasifica como un tipo de saurópodo, con cuellos largos que les ayudaban a alimentarse de las hojas de árboles altos. La especie encontrada hace 9 años no tenía nombre hasta que los paleontólogos finalmente le dieron el nombre Ciclorosaurio. Varios días después, se encontró otro conjunto de restos, incluyendo partes grandes bien conservadas de las extremidades anteriores y posteriores. Las mediciones de estas partes y el fémur indicaron que su tamaño alcanzaba casi 2 metros. Imagina lo masivas que eran estas criaturas y poblaron la Tierra en abundancia. Solo hemos oído hablar de dragones en mitos, pero descubrimientos como este son una verdadera fantasía. Durante un procedimiento de rutina, un equipo de especialistas que trabajaba en la conservación de reservorios acuáticos descubrió accidentalmente la columna vertebral
y las mandíbulas de una criatura marina prehistórica, que asombró no solo a la gente, sino que también se convirtió en un hallazgo increíble para la arqueología y la criptozoología. La estructura completa encontrada medía 10 metros de longitud y fue identificada como un ictiosaurio, una criatura marina que habitó la Tierra aproximadamente hace 180 millones de años. Se cree que el ictiosaurio tenía un cuerpo largo y flexible y nadaba como una anguila. El cráneo de casi 2 metros complementaba el esqueleto y fue reconocido oficialmente como el esqueleto de ictiosaurio más grande jamás encontrado en el mundo. Los restos de un antiguo tiburón gigante, Megalodón o simplemente Meg, fueron encontrados enterrados profundamente en el paisaje arenoso del desierto de Atacama en América del Sur, al norte de Chile. Fue tan inesperado que el paleontólogo no podía creer lo que veían sus ojos. Sacó un diente de tiburón del tamaño de su mano de la arena. El tiburón más grande de la historia, Megalodón, deambuló por el océano hace aproximadamente 3,5 millones de años. ¿Cómo terminó el diente de este depredador extinto en el desierto? Los investigadores plantearon la hipótesis de que el desierto de Atacama fue alguna vez parte del océano, que retrocedió durante varios millones de años debido a los movimientos de la Tierra. También concluyeron que Meg murió en el fondo del océano, pero su esqueleto se movió gradualmente hacia arriba debido a los terremotos. Otro diente similar fue descubierto en el desierto cerca de México, y solo se puede imaginar cómo era el espacio submarino repleto de megalodones, tiburones del tamaño de casas, y a quienes cazaban, tal vez algunas profundidades todavía estén repletas de ellos. Las criaturas marinas encontradas en el desierto son realmente impresionantes y despiertan la imaginación. Imagina que el desierto de Wadi al-Jitán en Egipto fue en algún momento un océano poco profundo. Este desierto ahora se llama el Valle de las Ballenas, porque la arena contiene cientos de huesos fosilizados de una antigua especie de ballena. El primer descubrimiento se realizó en la década de 1980, cuando los paleontólogos excavaron el valle. Estos ancestros de las ballenas modernas tenían una estructura diferente. Tenían patas e incluso rodillas. Se han encontrado reliquias similares en diferentes partes del mundo, pero ninguna de ellas se ha conservado tan intacta como las encontradas en el desierto de Wadi. Pompeya, uno de los sitios arqueológicos más estudiados, sorprendió a los arqueólogos cuando descubrieron un esqueleto humano bien conservado, literalmente incrustado en el suelo. El cráneo quedó atrapado bajo una losa de piedra masiva, y la primera sospecha de los arqueólogos fue asesinato. Sin embargo, considerando la erupción volcánica del Vesubio que ocurrió aquí, también es posible que la losa fuera parte de una puerta que colapsó sobre el suelo. Los investigadores especularon que el hombre se convirtió en una víctima de esta losa mientras intentaba escapar. No nos preocupamos mucho por la vida silvestre como lo hacen los trabajadores de los parques nacionales o los voluntarios que rescatan animales, pero este video te mostrará lo trabajadores que son. La pobre impala quedó atrapada en el barro suelto mientras intentaba cruzar un charco de barro en el Parque Nacional de Huangay. Las súplicas del animal por ayuda finalmente fueron escuchadas por un trabajador del parque, que no dudó en saltar al barro él mismo, atado con una cuerda. Puedes ver lo desafiante que fue para él abrirse paso a través del espeso barro, pero los esfuerzos no fueron en vano, ya que logró sacar a la pobre criatura con sus propias manos. Cuando se dieron cuenta de que un ciervo estaba medio sumergido en el barro, estos chicos supieron al instante qué hacer para liberar al pobre animal de su sufrimiento. Sin embargo, no fue una tarea fácil. Lanzar un cinturón es una cosa, pero intenta atraparlo. Tuvieron que apuntar y lanzar el lazo justo para sacar el cuerpo sin herir o estrangular al ciervo. Después de varios intentos, afortunadamente, funcionó. Es sorprendente ver cómo los animales encuentran su segunda oportunidad y la libertad les da fuerzas. La alegría con la que el ciervo saltó del barro cuando se dio cuenta de que podía correr fue conmovedora. Es bueno tener astas, bueno, al menos en este caso específico. Un cervatillo nadaba desesperadamente hacia los humanos en el río, buscando ayuda. Las personas lo rescataron del agua y lo devolvieron a la naturaleza. Pero sorprendentemente, después de unos días, el cervatillo regresó a ellos.
se hizo evidente que no tenía a dónde ir, que el pobre animal se había quedado huérfano y necesitaba cuidado. Incluso llevar al cervatillo a un refugio de animales llevaría varias semanas, pero algo debía hacerse urgentemente para ayudar al pequeño deshidratado a recuperarse. El cervatillo estaba débil y le costaba caminar, pero afortunadamente la recuperación fue rápida y ahora vive con otro cervatillo huérfano, rodeado de cuidado y amabilidad. Debido a que estuvo en una bañera de barro durante casi 5 horas, el ciervo perdió toda esperanza de salir vivo. Esto sucedió en el distrito de Savage, y cuando un residente local informó sobre el animal en un pozo de barro, la policía llegó rápidamente y comenzó de inmediato todos los esfuerzos para rescatar al pobre animal. El ciervo pasó varias horas en el frío barro. Sus patas estaban fuertemente congeladas, lo que dificultaba en gran medida el rescate. Finalmente, gracias a una cuerda y un vehículo, lo sacaron y ahí estaba él, un héroe, de pie y sin daños. Mientras trabajaba en el suelo, un hombre tropezó con un agujero parecido a una madriguera y se sorprendió al notar un cervatillo atrapado dentro. Parecía que había estado atrapado allí durante mucho tiempo y la madriguera era tan estrecha que no se entendía cómo llegó allí. El pequeño estaba en apuros y pedía ayuda, así que usando todo lo que tenían a mano, iniciaron una operación de rescate que duró 1 hora. Fue difícil sacar las patas del cervatillo, firmemente atrapadas dentro. Finalmente, sus esfuerzos tuvieron éxito y el pobre cervatillo fue rescatado. Se puede imaginar cuánto miedo sufrió en ese agujero. ¿Crees que es fácil sacar a un caballo de un pozo de barro, incluso si es un caballo vivo y solo sus patas traseras están atascadas? Pero con solo un delgado cable, los humanos no pudieron hacerlo. Para los animales, ese barro es una trampa mortal. A pesar de su resistencia, no pueden ayudarse. Varios cinturones fuertes y un camión finalmente lograron el éxito. En esencia, fue el camión sacando a otro. En otro caso similar, la dueña no dejó al caballo en apuros y terminó con agua hasta las rodillas ella misma. Cuando un grupo de 18 caballos se detuvo a beber en un lago fangoso en China, no tenían idea de los problemas en los que se estaban metiendo. Después de tomar un sorbo, ya no podían dar un paso atrás, ya que el barro pegajoso los hundía más en el charco, cubriéndolos por completo y limitando aún más sus movimientos. Los caballos estaban completamente exhaustos cuando llegaron los bomberos, que heroicamente se lanzaron al barro. Un residente local los alertó sobre la situación y llegaron preparados para comenzar rápidamente la operación de rescate. Los caballos tuvieron suerte de que los bomberos llegaran justo a tiempo, porque la mayoría de los habitantes locales no tenían idea de cómo salvar a los caballos, e incluso algunos intentaron tirar del animal por el cuello. Esto solo asfixiaría al caballo, así que todos sintieron un enorme alivio cuando los bomberos lograron sacar a los 18 animales. Todo está bien cuando termina bien. El personal del Parque Nacional Kruger tuvo que dejarlo todo para rescatar a una familia de búfalos atrapada en una zanja fangosa. La zanja era bastante profunda, por lo que los búfalos exhaustos seguían deslizándose como si estuvieran en una pista de hielo, perdiendo sus fuerzas. Al principio, el equipo de rescate tuvo que acostarse boca abajo y sacar a los búfalos uno por uno, pero finalmente decidieron usar un vehículo y sacaron a los que quedaban. El pequeño elefante se encontró atrapado cabeza abajo en una trampa de hormigón, experimentando los peores momentos de su vida. Esto sucedió en Sri Lanka, donde hay bastantes elefantes y se mueven libremente en áreas habitadas por humanos. Cuando el elefante bebé cayó accidentalmente en un pozo de 5 metros de profundidad y quedó atrapado entre paredes de hormigón, apenas había suficiente espacio para que se pusiera de pie, mucho menos para escapar. Los aldeanos acudieron en su ayuda con una excavadora y comenzaron excavando las paredes del pozo, lo que afortunadamente dio el resultado deseado. El elefante logró salir a la superficie sano y salvo. Este video impacta a los espectadores no con cráneos o colmillos, sino con la escena masiva de un humano luchando por la vida de un animal mucho más grande y fuerte.
La gente quedó asombrada al notar a un elefante gigante atrapado en una piscina de espesa arcilla. Desafortunadamente, este incidente no es raro durante los momentos de abrevadero, cuando el enorme cuerpo se resbala en una trampa de la cual los elefantes tienen muy pocas posibilidades de escapar por sí mismos. El peso del cuerpo es considerable y el barro es traicioneramente resbaladizo. En sus intentos por salir, a veces pasan muchas horas o incluso días. No es de extrañar que cuando el elefante fue notado por los humanos, ya estaba debilitado y su compañero estaba severamente deshidratado, al borde de la muerte. Afortunadamente, ambos tuvieron suerte, ya que fueron rescatados con éxito de la trampa de barro usando cuerdas. Hace poco en Tailandia, ocurrió otro incidente desgarrador cuando 6 elefantes bebés quedaron atrapados en un pozo de barro. Los pequeños elefantes se hundieron varios pies y no pudieron salir debido a que las paredes eran demasiado altas para sus cortas patas. Los residentes locales pasaron 5 horas en el barro, creando un camino para los pequeños, y finalmente, todos lograron salir. Otro incidente involucró a una elefanta y su cría, que quedaron atrapados en un pozo de 7 pies cerca de un campo de golf. Una lluvia tropical esa noche los empujó hacia este refugio que se convirtió en una trampa. Después de agotadores esfuerzos para rescatarlos, el equipo logró liberar a ambos, pero incluso la elefanta madre requirió un masaje cardíaco después de ser tranquilizada. Afortunadamente, ambos sobrevivieron y la historia tuvo un final feliz. Una trampa mortal, invisible desde el exterior, convirtió la vida de un ocesno en un infierno. Un alambre estaba firmemente enrollado alrededor de su cuello, impidiéndole moverse o respirar adecuadamente, y solo podía llorar pidiendo ayuda. Un equipo de rescate logró llegar al oso y calmarlo con un tranquilizante, porque aunque era un bebé llorando, seguía siendo un oso, angustiado e irritado por el alambre alrededor de su cuello. Una vez que el oso fue tranquilizado, se retiró el alambre y se envió al sufrido animal de vuelta a la naturaleza. Los prados alpinos pueden parecer serenos, pero en Suiza, durante un paseo en pendientes de aproximadamente 2.000 metros de altura, 12 vacas resbalaron y resultaron heridas, quedando atrapadas en las montañas. Cuando el equipo de rescate las encontró, enviaron de inmediato un helicóptero para ayudar. Todas las vacas fueron devueltas con seguridad a la manada, que constaba de alrededor de 1.000 animales. Seguramente tendrían una historia interesante que contar a sus compañeras vacas después de su vuelo por la cautivadora Suiza. Así que eso es todo por hoy. Ahora mismo, por favor, escriban sus opiniones sobre el vídeo en los comentarios, hagan preguntas y suscríbanse al canal Top Facts. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo episodio.